Bien, amigos, continuamos con el día y nos place ahora recibir y los recibimos con muy buen trato porque ahí está entrando una taza de café, ¿verdad? Gracias, Kenia. Gracias, Kenia. A Radamés Jiménez, Gracias. que es el vicepresidente de la Fuerza del Pueblo y ex procurador general de la República. Muy buenos días y bienvenidos, Radamés. Gracias, Hacía tiempo que no nos pechábamos. Gracias, Uchi, un gran placer. Primero porque siento una gran gratitud hacia ti por el apoyo que hiciste a mi gestión como Procurador General de la República en la parte penitenciaria. Germán, gracias también. Solo, Uchi, le voy a pedir 2 minutos. Adelante, adelante. 2 minutos antes de que ustedes entren en preguntas. Coja 2,5, no se preocupe. Miren, ha estado en el debate el asunto del Ministerio Público Independiente. Incluso antes de ayer creo que vi el presidente que dijo, el Ministerio Público Independiente de Leonel que nombró a Radamés Jiménez. Yo lo he dicho también. Y Uchi lo he escuchado en varias ocasiones. Sí. El Ministerio Público Independiente de Leonel que nombró a Radamés Jiménez. Sí, un dirigente político del PLD. En ese momento incluso yo era secretario de Asuntos Jurídicos del PLD. Pero una vez me nombran Procurador General de la República, solicité una licencia y me quité el traje de político. Porque cuando yo llego al Ministerio Público, que sustituía a Francisco, que pasó a ser senador, ya Francisco había iniciado un proceso de institucionalización del Ministerio Público. Francisco instauró la escuela del Ministerio Público. Se refiere a Domínguez Brito. Francisco Domínguez Brito. Instauró la escuela del Ministerio Público, que ya se había aprobado eso en una ley del año 2003, la ley 78-03, pero que en la gestión del PRD, hoy PRM, nunca se hizo nada. Cuando Francisco llega, busca un edificio y lo restaura y pone la Escuela Nacional del Ministerio Público. E incluso él nombró a Aura Celeste Fernández como directora de la escuela. En ese periodo Francisco logró una graduación de fiscales que entraron por concurso a través de la escuela. Y se hizo una evaluación, etcétera, etcétera. Cuando yo llego encuentro esto. Me pareció interesante lo que estaba haciendo Francisco y fortalecí eso. Ratifico a la doctora Aura Celeste Fernández en la Escuela Nacional del Ministerio Público y seguimos convocando concurso público de oposición para que accedieran los que aspiraban a fiscales a través de la escuela del Ministerio Público. Eso siguió fantástico. Aura Celeste es nombrada en la Junta Central Electoral. La Junta Central Electoral se va. Nosotros convocamos un concurso público de oposición para escoger al nuevo director de la Escuela Nacional del Ministerio Público. Sucede que ese concurso lo gana un joven académico, Ramón Núñez, el doctor Ramón Núñez, pasa a dirigir la escuela. Y eso prosiguió de manera ininterrumpida y fuimos sacando del Ministerio Público todos aquellos fiscales que fueron nombrados por decreto, pero que que eran políticos. Lo fuimos despolitizando el Ministerio Público. Bueno, a tal efecto que en el año 2009, Uchi, convocamos a todos los fiscales al aula magna, porque ya estábamos celebrando que el Ministerio Público a ese momento contaba con 668 fiscales de carrera, auspiciado por este político que está aquí, el que nombró Leonel Fernández. Sí, sí. Entonces, eso prosiguió hasta que nosotros salimos del Ministerio Público. Ahora bien, viene la reforma constitucional, una reforma que se inicia en el año 2008, Uchi, que no fue un capricho de Leonel Fernández, no. El año 2008, ¿cómo se inicia esa reforma? Primero, una comisión de juristas constitucionalistas lo designa el presidente de la República a los fines de que elaboren un documento, Uchi. Y van elaborando ese documento, pero además le dan participación a todas las fuerzas vivas de la nación para que una vez opinen sobre ese documento e incluyan lo que ellos entiendan que son sus pretensiones para que eso esté en la Constitución. También se convocaron a las instituciones públicas.
El Ministerio Público, en esa ocasión dirigido por nosotros, también participó de ese proceso. Y elaboramos un documento a los fines de que fuera considerado por la comisión que dirigía en ese momento y estaba consensuando las reformas. Y convocamos nueva vez a todos los ministerios públicos, porque el documento que produjo el Ministerio Público fue un documento consensuado con todos los fiscales del país. Y ese documento convocamos, recuerdo, al aula magna, yo creo que te invité, a la comisión con todos los fiscales y le entregamos ese documento a la comisión que en ese momento dirigía la reforma, que la coordinaba Monseñor Agripino Núñez Collado. Y el 95%, perdón, el 95% de esa propuesta fue acogida y fue incluida en la reforma constitucional del año 2010. Todo lo que tuve del Ministerio Público surgió de ahí. ¿Y qué planteó eso? Eso que está recogido en la Constitución, la independencia del Ministerio Público. Si tú te lees el artículo 170 de esta Constitución, está claro que el Ministerio Público es una institución independiente. ¿Quién fueron los propulsores? Fuimos uno de los propulsores, este que está aquí. Obviamente, eso contó con la aprobación del presidente de la República en ese momento y la Asamblea Nacional Revisora, obviamente, que no era totalmente PLDista y que hubo que consensuar esta Constitución. Pero perdone, doctor, un Ministerio Público independiente, sí, pero cuyo principal representante, que es el Procurador General de la República, puede ser nombrado o quitado a voluntad y en cualquier momento que lo decida el presidente de la República. Sí, porque fíjate, por ejemplo, entonces yo vi está pendiendo de un hilo. No crea, porque deseo. luego, fíjate que luego esta Constitución establece el Consejo Superior del Ministerio Público. Con esto, todos los cambios que se produjeron básicamente en la administración que dirigió el compañero Leonel Fernández y sobre todo en lo que concierne a nosotros como cabeza de la Procuraduría General de la República, todo ese proceso convierte al Procurador General de la República en una especie de gerente, gerente. ¿Por qué? Porque lo que le da más fuerza a la independencia del Ministerio Público es precisamente esta ley orgánica del Ministerio Público que está blindada por esta Constitución, pero que esta ley provoca en el Ministerio Público lo que nunca antes, algo inédito en la historia de República Dominicana. Antes de esto, de lo que se hizo en el Ministerio Público, desde el fiscalizador de Bánica, allá casi en Haití, hasta el Procurador General de la República, eran nombrados por el Presidente de la República, por decreto. ¿Sabe que era así? Tú recordarás, Uchi, y también tú, Germán, y creo que todo el país que nos está viendo, que el presidente que ingresó, que se instaló en el año 2000, con un solo decreto, destituyó a todos los fiscales del país y el país se quedó sin Ministerio Público. Era así, esa era la cultura, Uchi. Se fue Hipólito. Yo creo que sí, Hipólito, mi amigo, presidente Hipólito. Era así, esa era la cultura, Uchi. Entonces, ¿cómo se nombraban los fiscales? Lo nombraban los políticos. El gobernador, el senador, el diputado que tuviera más poder, ponía el fiscalizador, ponía el fiscal. Ahora, para que ese fiscal hiciera lo que él quisiera. Si el fiscal lo disgustaba con una decisión, al otro día estaba quitado por otro decreto. Nosotros rompimos eso, Uchi. Acabamos con esa cultura. Un político, Radamés Jiménez, el político que nombró Leonel Fernández. Ahora bien, Uchi. Entonces, ¿qué pasó en el Ministerio Público? A partir, pues lo inició Francisco, porque en mí nunca ha existido nada que tenga que ver con mezquindad, hay que reconocer. Yo jamás pronunciaría un discurso y me cogería las ideas de Martin Luther King Jr. y lo haría como si fuera yo. Yo lo cito a Martin Luther King.
las montañas, las cosas, yo lo cito, porque yo no lo plagiaría nunca. Entonces, no puede haber mezquindad. Ahora bien, viene todo ese proceso, Wichi. Esta ley provoca que los cargos de titularidad de fiscalía y de funciones administrativas importantes de la Procuraduría sean sometidas a concurso público de oposición, sobre todo internamente. No sé si tú recordarás, Wichi, incluso me criticaron mucho. Yo hice el primer concurso de oposición para optar a titularidad de fiscalía en el Ministerio Público. Obviamente, entre miembros del Ministerio Público de carrera. Concursamos todas las titularidades de fiscalía del país. Y el 60% de la titularidad de fiscalía del país la ganaron mujeres. Mujeres que no tenían que ver nada con política y que entraron a través de la Escuela Nacional del Ministerio Público. Ahí entró Jenny Berenice Reynoso, titular de la Santiago. Fiscalía de Santiago. ¿Tú crees que en un ministerio público que no fuera independiente, que estuviera contaminado por la política, Jenny tenía ninguna posibilidad de ser fiscal de Santiago? Jamás, porque no era política. Pero eso sucedió también, Uchi. La Fiscalía de Dajabón, la Fiscalía de Montecristi, la Fiscalía de Santiago Rodríguez, la Fiscalía de Mao, la Fiscalía de Puerto Plata, la Fiscalía de La Vega, la Fiscalía de San Cristóbal, la Fiscalía del Distrito, la Fiscalía de la Provincia de Santo Domingo, todas las principales fiscalías la ganaron mujeres a través de concursos, el 60%. Incluso los hombres se pusieron como el diablo conmigo, los hombres fiscales, porque solo pudieron acceder un 40%. Pero así fue, Uchi, y con toda la transparencia del mundo. ¿Sabe cómo hacíamos esos concursos? Contratábamos una compañía, una empresa de recursos humanos que no tuviera absolutamente nada que ver con la Procuraduría para que hiciera las evaluaciones y hiciera los exámenes. Y cuando nos llevaban esas evaluaciones y esos exámenes, fulano de tal sacó 90, fulano de tal sacó 80, ganó el que sacó 90. Ese tiene que ser. Así fue, Uchi, que se construyó esa carrera del Ministerio Público Independiente, que la fortaleció, no la inició Francisco, que la fortaleció y la profundizó Radamés Jiménez, que lo nombró Leonel Fernández. Bien, pediste 2 minutos y cogiste 10, pero vale la pena y me parece válido lo que has dicho. Tengo un par de observaciones, pero quiero comenzar por decir que sí varias veces he dicho, porque realmente lo considero una contradicción en lo que plantea el expresidente Leonel Fernández, que él alega que él estableció el Ministerio Público Independiente y te nombró a ti que eres un dirigente político y que lo sigue siendo. Claro. Bien, realmente nunca he planteado que hiciste tal cosa mal y ni aquello ni lo demás para allá. No, yo lo sé. ¿Por qué? Porque soy testigo de varias cosas. ¿Qué pasó? ¿Por qué pude conocer de cerca la Procuraduría que encabezó Radamés Jiménez? Porque a finales del gobierno del PRD de Hipólito Mejía fueron escandalosas, y yo lo denuncié muchísimas veces, las masivas decisiones de indulto que daba todas las navidades, 400 y 500 presos indultados. Y fui muy crítico de eso. Nuria también lo fue, nuestra querida hermana Nuria Piera, y Radamés nos llamó y nos dijo que quería crear una comisión de indultos, que si nosotros estaríamos dispuestos a participar. Y tanto Nuria como yo le dijimos que con muchísimo gusto. Estuvo también este señor que es de la Iglesia Evangélica. Exacto, ese pastor Estrella. El padre Jiménez Richardson, de la Pastoral Penitenciaria. La arquitecta Marisela Vargas, una persona de absoluta seriedad. Honestidad. Exactamente. Bueno, en fin, que Radamés formó una comisión de indultos. Lo único que le dijimos, estamos muy dispuestos a hacerlo sin paga. Así fue. Y así fue. Entonces, es gratis.
Sí, así fue. Fue la única condición que pusimos. Así es. Y luego nosotros tomamos las decisiones y establecimos algunas reglas que él apoyó. Por ejemplo, que no ni siquiera veríamos expedientes de solicitud de indulto para personas condenadas por narcotráfico, Así es. por crímenes de sangre, por violaciones sexuales, Así es. por secuestro, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, esa comisión de indultos funcionó perfectamente, se dieron muy pocos indultos, yo creo que fueron 2. Como 2. Sí, sí. Así es. En Entonces, toda mi gestión, 2 indultos. Pasaron 6 años. ustedes pasaron de un extremo a otro. sí, Era que exactamente. ellos evaluaban. Bueno, Y yo hacía lo que ellos dijeran. Entonces, efectivamente eso funcionó muy bien y eso vino a solucionar un problema que había dejado la administración anterior. Ahora bien, ¿cómo terminó esa comisión? Renunciamos, no fuimos. Cuando se anunció que el presidente Leonel Fernández le había favorecido con un indulto a doña Vivian Lubrano de Castillo, que esa es la del estaba Baninter. involucrada Sí. en el tema de la quiebra de Baninter. Eso fue así como dice Uchi, pero yo te voy a hacer un paréntesis, Uchi. Recuerda. Yo no te hice paréntesis. Sí, no, espérate. Pero recuérdale al país que cuando se dio ese indulto, incluso yo estaba fuera del país. ok. ¿Te recuerdas? Eso Sí, es porque cierto, no fue, es fue en verdad. consulta. Que no, fue en consulta. Es verdad. Sí, pero él tampoco te iba a preguntarte, ¿verdad? Porque Para que no le dijeran que no. incluso esto lo voy a decir por primera vez, yo tan pronto vi eso, llamé a un noticiario que estaban y dije, yo renuncio, ahora mismo renuncié. Sí, sí, renunciaron. Y Nuria se puso brava conmigo porque ella estaba en Palmar de Ocoa y no se enteró de una vez. Y después me llama, ¿por qué tú no me llamaste a mí? Estoy renunciando yo también. Entonces, el caso es que luego el presidente Fernández me llamó que quería hablar conmigo, yo fui, y entonces me dio una explicación sobre el indulto, que fue que se lo pidieron personas próximas a él, ese tipo de cosas. Una explicación que a mí no me pareció que justificaba nada. Sí. Y nada, y ahí quedó. Sí. Es Pero, decir, pero está claro que yo no pero participé en eso. Sí, sí, está clarísimo, y además con el Patronato ¿Tú quieres Nacional. que te diga algo? ¿Tú quieres que te diga No, algo, no, Luis? déjame decir. No, solo, mira, A ver, si además- yo hubiese estado aquí, ese indulto no se da. ¿Por qué? No, ¿por qué no? Usted se opondría, si hubiera puesto. Totalmente. No se hubiese dado. Bueno, Porque era la comisión. Y la comisión lo iba a rechazar. exacto. Bueno, y en el Patronato Penitenciario tuvimos muy buena interacción, porque yo soy miembro del Patronato Sí, Nacional claro, Penitenciario, Claro. que lo encabezaba siempre El cardenal. el cardenal en esa época, Participamos, vimos las cárceles. y luego el arzobispo. Sí, sí. Entonces, los planes eran muy buenos, pero no se concretizaron después. Mira, Uchi, aquí. Déjame Ahí ver. está. Eso estaba en una actividad en Santiago, es verdad. Del patronato. Del ¿no? patronato, que formamos el Exactamente. patronato de Rafael. Exactamente. Y ahí estaba Monseñor de la Rosa y Carpio, que lo presidía en Santiago. Bueno, pues el caso es que cuando Nuria y yo renunciaron otros miembros también del patronato. Y hasta ahí llegó. De la comisión de indulto. Del Digo, patronato. perdón, de la comisión de indulto. Sí, Gracias por la corrección. Pero Uchi, Pues eso es, mira. mire, y a partir de ahí, Uchi, tampoco se volvió a dar un solo indulto. No, A partir de que ustedes se Pero a mí me fueron. gustaría, cierto. con el perdón de tan ilustres caballeros, que fuéramos al tema de lo que plantea ahora la reforma constitucional. Perdóneme mucho. Sí. No, pero es bueno que, Pero- Germán, antes de entrar Lo que en pasa eso. es que el tiempo se nos hace un poquito Sí, sí, corto. pero Germán, antes de entrar en eso, solamente una puntualización. Por ejemplo, con relación al nuevo modelo penitenciario. Uchi fue testigo de excepción cómo se hacían y se construían las cárceles del nuevo modelo, que fue bajo mi gestión. Sí, luego vino sí, la... con concurso. luego- Por concurso, luego- era sorteo, Uchi. luego vino y la- las dividíamos en lotes, recuerda, Uchi. Sí. Luego vino ¿Y la... cómo se les pagaba a los ingenieros, Uchi? Tenían una cuenta en el Banco de Reserva, no tenían que ir a la Pero- Procuraduría. En eso yo no participaba, pero sí fui testigo. Sí. Tú fuiste Pero testigo. después vino Jean Alain y es otra historia, amigos. Después vino Jean Sí, Alain. sí, sí, Y- sí, Ah, sí. bueno, ya y yo de toda eso no una sé. medusa que ya ustedes saben. Yo no de sé eso de hablamos más adelante. Doctor, su posición sobre la propuesta de reforma que hace
actualmente el presidente Luis Abinader sobre la exclusión del procurador del Consejo y sobre la exclusión y la forma de selección del procurador? Mira, bueno, el presidente, hemos visto el proyecto de ley que declara la necesidad de la reforma, que no es necesaria. ¿Usted cree que no es necesario una Primero, reforma mira, ahora? si el presidente tiene real interés de fortalecer esa independencia del Ministerio Público que ya existe y que está aquí en la Constitución y en esta ley, Uchi, sencillamente, bueno, es verdad, yo tengo la intención, yo quiero que esto se fortalezca, incluso lo reconoce en el proyecto, reconoce la independencia, dice, para fortalecer la independencia del Ministerio Público que está consagrada en la Constitución y en la ley. El presidente sencillamente, Uchi, sin tener que modificar la Constitución, le agrega un párrafo a esta ley, a la ley orgánica del Ministerio Público, que diga, el Consejo Superior del Ministerio Público, que querían llevárselo, luego lo repensaron y lo quitaron, eso, Uchi. El Consejo Superior del Ministerio Público le enviará una terna al presidente entrante de la República de 3 procuradores generales de corte de carrera para que escoja uno y lo designe como procurador general de la República. ¿Por qué yo te digo esto, Uchi? Porque si hay alguien que ya está fuera de política y despolitizado, es un fiscal que ingresó a la carrera del Ministerio Público a través de un concurso público de oposición en la escuela, a través de la escuela, y ya ha ido escalando por mérito, por condiciones, y ha llegado a procurador de cortes. Aunque se hicieron trucos, obviamente no en mi gestión. pero no en tu administración, no. No en mi gestión. Todo el mundo sabe cuál. Exacto. Entonces, el presidente dice, voy a fortalecer esto. Nombro como Procurador General de la República a un individuo que ha hecho toda una trayectoria y una carrera y que no responde a ningún interés político, partidario, etcétera, etcétera. ¿Qué está haciendo el presidente? No es necesario entonces modificar eso. Para fortalecerla no es necesario, porque es un tipo que está fuera de la política. Ahora, ¿qué es lo que pretende con la reforma constitucional del presidente? Que es un capricho, es una vanidad, no sé. ¿Qué es lo que pretende? Bueno, vamos a dárselo, que lo designe, que lo escoja el Consejo Nacional de Magistratura de una terna que yo le voy a presentar. Ahora, ¿quién es que preside el Consejo Nacional de la Magistratura? El presidente, que tiene una mayoría. ¿Y qué va a hacer ese consejo? Nombrar el que diga el presidente. Es lo mismo, Uchi. Ahora, esto sería más fácil, no hay que tocar la Constitución y te fortalecería aún más esa carrera, porque tú ya a un individuo que se ha formado y que tiene toda una trayectoria en el Ministerio Público, tú le dices, bueno, va a coronar tu carrera, la va a terminar siendo Procurador General de la República. Tú no tienes que ver nada con política, porque esta ley y la propia Constitución lo prohíbe, Uchi, que el representante del Ministerio Público tiene que estar apartado de la política, si no automáticamente queda fuera de la carrera. O sea, eso se blindó, Uchi, eso está blindado. Y fíjate una cosa, Estados Unidos, que es nuestro emblema y arquetipo a seguir, ¿verdad? El sistema norteamericano. ¿Quién designa el Procurador General de los Estados Unidos? El presidente. Pero en los Estados Unidos se va más lejos. Hasta los jueces de la Suprema Corte, ¿quién lo designa? El presidente de turno cuando se produce una vacante. Sí. Es así, es un acto político. Ahora, ¿por qué el presidente de la República debe designar el procurador? Porque el Ministerio Público, históricamente, Uchi, ha sido, en aquellos tiempos, en la Edad Media, era el representante de la corona ante el sistema de justicia, porque la justicia es un tercer imparcial. El Ministerio Público no es imparcial, el Ministerio Público está para perseguir y para llevar a la justicia a aquella gente que, al entender el Ministerio Público, infringen la ley. Eso está parcializado. Si Radamés infringió la ley, lo someto y lo llevo. Ahora, el sistema de justicia es imparcial, es un tercer imparcial que no está contaminado por nada y decide si lo que lleva el Ministerio Público tiene los méritos para ser condenado, para ser llevado a la cárcel, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué cree usted que busca Abinader con esta reforma entonces? Yo creo que el presidente Abinader parece que quiere dejar un legado, pero yo creo que la mejor forma de él dejar un legado, Uchi, y si él lo piensa, creo que no ha sido bien asesorado,
hay 71 iniciativas legislativas que le dan plena vigencia a esta Constitución, que todavía no se han, y que están ahí pendientes de su aprobación en el Congreso. En el Congreso Nacional. Brevemente, se nos acaba el tiempo, ¿en qué consiste? Por ejemplo, te voy a poner un solo caso. La ley de referéndum no ha sido aprobada. No ha sido aprobada. Y mira que parte de las iniciativas que se mencionan en la ley de necesidad de la reforma requieren de un referendo aprobatorio. Yo creo que lo primero que hay que hacer es aprobar la ley de referéndum. Entonces, no hay la necesidad, Wichi, ciertamente no hay la necesidad. El presidente Abinader se coronaría, se iría por la puerta grande de la historia. Como tiene esta gran mayoría, si se dedicara a aprobar esas 71 iniciativas legislativas que están pendientes de aprobación del Congreso, y él con su mayoría lo puede hacer, y le daría plena vigencia a esta Constitución que está reconocida a nivel de América Latina y el mundo como una de las constituciones más democráticas, liberales del mundo. Que por cierto, tú señalaste que se le preguntó a la gente, sí, y que se cumplió en unos 25%. Yo supongo que ese 5% que te faltó, me imagino que te estarás refiriendo a que se le preguntó a la gente si estaba de acuerdo con que se pudiera volver a una candidatura presidencial, ¿verdad? Sí, te voy. Y el 68% dijo que no querían más chances para el presidente, y ese fue el 5% entonces que se saltaron. Pero espérate, déjame explicarte eso. Déjame explicarte algo. Abrieron una endija. Sí, pero déjame explicarte algo. Déjame explicarte algo con relación a eso, Uchi. Tú sabes que fue una constitución pactada. El PLD en su momento, el gobierno no tenía la mayoría para concretizar y llevar a cabo esta constitución. ¿Sabes cuál fue la situación? Era el PRD que completaba esa mayoría para poder materializar lo que está aquí. ¿Qué pasó? Es decir que, no, espérate, que cuando autorizan la reelección, eso fue el PRD. No, espérate. Pero todo lo bueno que tiene fue Leonel. No, fue todo el mundo. Esta constitución es de todo el mundo. Esta fue la constitución más consensuada y discutida de toda la historia republicana de Pero uno de los principales consensos fue que los consultados dijeron no, reelección pero espérate, no más después de 2 periodos. Sí, y Leonel, esa se la saltaron. Y Leonel quería eso. ¿Pero qué pasó? Miguel Vargas, que dirigía el PRD en ese momento y tenía una gran mayoría parlamentaria, dijo que por principios el PRD era contrario a la reelección consecutiva. Entonces en eso complacieron al PRD. En eso y en muchas cosas, Uchi. Porque esto fue pactado, Uchi, y esa es la realidad. No fue que Leonel pretendía, no. Incluso él no quería. El planteamiento y se lo impusieron. El planteamiento, no, si no, no había constitución. Exacto. No había constitución porque tenía que contar con los votos del PRD. Que le dieran otro chance a él. El PRD, Uchi. Bueno, pero esas fueron las circunstancias, eso fue lo que hizo que esta constitución se convirtiera en realidad. Solamente ese aspecto. Pero bien, ya está el nunca más, un periodo y nunca más, ya está. Ahora, eso le abrió la posibilidad al compañero Leonel Fernández, lo habilitó, pero no porque él los buscara. Porque tú recuerdas, Uchi, porque también tú tienes que ver los antecedentes. En el año 97, 98, a Leonel Fernández le propusieron modificar la Constitución de la República. Y le dijeron, tenemos los votos, porque recuerdas que estaba prohibida la reelección. Sí. Y Leonel Fernández se negó. Incluso tú recuerdas que Amable Aristi Castro dijo, presidente, póngase los pantalones y vamos a modificar esto. Y Leonel dijo, no, yo no puedo modificar una constitución para beneficiarme de ella. Tú tienes que ver los antecedentes. Uy, hay que ser justo. Si Leonel hubiese querido, hubiese sido un ambicioso. El hecho es que ese 5% que tú mencionaste incluye sí, pero bueno, otro chance para Leonel. Pero no hubiésemos tenido constitución porque Miguel se oponía porque era contrario a la reelección consecutiva. Entonces es la constitución de Miguel Vargas, porque él fue que lo impidió que quitaran. No, por ese aspecto, no, esta es la constitución de todos los dominicanos que participamos y opinamos en ella 2 años de discusión. Y ahora se pretende... Opinión que respetaron en todo menos en la oportunidad de volver a ser presidente. Pero, oye, ¿y qué tú quieres? No hubiera constitución. Ajá. Porque Miguel se oponía. Mira una cosa. Que o
o le dan otro chance o no hay Me constitución. dije, no, eso no, porque no fue Leonel. Ya yo te puse el Mira, antecedente del espérame. 98, Uchi. Estamos Un súper beneficio colateral. Estamos súper pasados, pero yo quiero decirte que necesitamos que tú vengas de vez en cuando por aquí, No, gracias, Uchi, gracias. porque tú eres el vicepresidente Y coordinador político de la Fuerza del y coordinador político del partido que quedó en segundo lugar Sí, sí, en las presidenciales y congresuales. sí, sí. Así que Con muchísimo gusto, Uchi. Pero quería, Uchi, Y- encantado de volver y- a compartir contigo. y, Y sobre todo que el país y, vea esta y cosa. ojalá que el doctor Leonel Fernández llegue por aquí un día de Sí, estos sí, también. claro que sí, yo lo voy a motivar para que venga, Uchi. Bueno, pues O al otro candidato que presidencial al 28 que tenga la fuerza del pueblo, si tiene otro. No, va a ser Leonel. Ah, va a ser Leonel. bueno, Bueno. si gana no podemos decir que va a haber otro. Muchas gracias, Radamés. Pero quedó claro Gracias, del Ministerio doctor. Público, Uchi. Sí, sí, sí. Sí, sí. El Está procurador clarísimo. que nombró Leonel Fernández fortaleció la carrera. Pero eso Bueno, es verdad. doctor, y tú eres un político. Y soy un político. Pero yo nunca dije que tú hiciste algo mal. No, 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 no. Y- Yo no he dicho eso, no. ¿Verdad? Pero si tú eres un político y te nombró el presidente a su canchanchan Sí, de a su amigo. confianza. Como Robert, Adiós, pero ven acá. pero como Robert Kennedy, John F. Kennedy que nombró a Robert Kennedy, su hermano. Sí, sí, Es lo sí, mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Amigos, regresamos en un momentico.